técnica. Si se va a dar la señal, esperamos un rato, porque se ha ido ya 3 veces con el grupo anterior. Parece ser que hay problemas de conexión, entonces si se va, no se retiren. Vamos a ver la asistencia. Base de datos. Albuja Brian. Presente, Inge. Ok. Albuja Byron. Presente. Carrera Josué. Presente, Licen. Okay. Delec Jefferson. Presente. Fonte Anthony. Presente, Licen. Okay. Imbaquingo Sebastián. Nastacuaz Josué. Presente. Bien. Obando Kevin. Johnny Ortiz. Antonio Ortiz. Jorge Ponce. Presente. Yela Celeste. Presente. Okay. Sebastián. Kevin. Anthony. Bien, continuamos. Bueno, señores, hoy empezamos la unidad número 3, titulada Creatividad e Innovación. Ya hasta el momento, ustedes tienen una ficha técnica, la cual sí, deben mejorar para subirla a la unidad 3, aquellos que tuvieron observaciones. ¿Ven? Entonces, eso significa que ya podemos desarrollar los aspectos de creatividad e innovación en ese emprendimiento de manera de llevarlo fase por fase. Siendo así, damos comienzo a la unidad 3. ¿A qué le llamamos creatividad? ¿Qué es la creatividad? ¿O qué entienden ustedes por creatividad? Todos no a la vez, por favor. ¿Qué es la creatividad? Una idea. Ajá, pero una idea, ¿qué pasa con esa idea? ¿Qué pasa con esa idea? Decimos Para que crear o inventar. Exactamente, quiere decir que la idea se va a poner en práctica. Entonces, la creatividad es la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear cosas. Eso es la creatividad. Capacidad o habilidad del ser humano para crear cosas que puedan ser objetos físicos, ideas, representaciones o simplemente fantasías que tratan la posibilidad de generar lo nuevo, nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas asociaciones entre ellos, lo cual conduce habitualmente a nuevas soluciones a los problemas. Por tal razón, esa creatividad es típica de la condición humana y es lo que se diferencia de las formas de inteligencia artificial. ¿Qué significa que la creatividad sea típica de la cognición humana? ¿Qué significa eso? Que los animales no son creativos. Ajá, los animales no son creativos. Las máquinas tampoco son creativas. Por lo tanto, por eso es que se diferencia, ¿verdad?, de la condición humana. Por ejemplo, un cerebro construye una computadora. Quizá la computadora sea más rápida que el cerebro, pero no es más inteligente que el cerebro humano. De allí su condición humana. Quiere decir que el ser humano genera conocimiento, transforma conocimiento, y la inteligencia artificial lo hace, pero bajo el tutelaje de un ser humano. Por lo tanto, la creatividad es netamente humana, aunque existen algunos animales, muy pocos, que son creativos, pero no es la generalidad. Por ejemplo, escritores, artistas, arquitectos, economistas, científicos, inventores, son cultores del aspecto creativo de su personalidad. De allí que el pensamiento creativo está muy valorado en nuestra sociedad, en donde la innovación y la creatividad han logrado un sitial importante, han logrado un rol importante. Pues interviene la memoria, la inteligencia, la imaginación y otros procesos mentales completos
propios del ser humano que conducen a un pensamiento original. Podemos decir también que la creatividad es típica de la condición humana porque se diferencia de la inteligencia artificial, que ya la había mencionado. Sin embargo, está presente en distintas medidas, en numerosas formas de personalidad, la llamada personalidad creativa, y se encuentra en un estado puro y libre durante la niñez. Por eso es que los niños son muy creativos. Ellos no tienen límite. Usted le da un lápiz y un papel y ellos empiezan a hacer rayas y quizás ese es su mundo. Eso es lo que ellos entienden. Eso es creatividad para todo el mundo porque son niños y son puros. Ahora, el mayor ejemplo son los juegos de la imaginación, ¿verdad? Como les había dicho y como establece la pantalla, escritores, artistas, científicos, pintores, son creativos dentro de su mundo. Ahora, la creatividad es común de los seres humanos. Como les decía anteriormente, hay algunos animales que son poco creativos. Sin embargo, está potenciada a la habilidad humana. De manera que existen personas que son más creativos que otros, ¿verdad? Son los que tienen las musas dentro de ese cerebro para crear, para resolver problemas y para generar una representación novedosa de sí mismo. Entonces, eso es lo que se refiere la creatividad. Otro elemento importante que va unido a la creatividad es la innovación. ¿Y qué será la innovación? Ustedes que trabajan o que están formándose en la parte del sistema, ¿qué será una innovación? No oigo. Algo nuevo, algo que no se haya visto. Exactamente, una innovación es algo nuevo, ¿verdad? Que desconocemos, o si hay un producto o un servicio, le vamos a mejorar, vamos a innovarlo, vamos a potenciarlo, vamos a redituarlo. Por lo tanto, la innovación es un término que se refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias. Cuando alguien innova, aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Entonces, quiere decir que hay una relación directa entre innovación y productividad. ¿Y qué es la productividad? La incorporación de la mano de obra en ese bien o ese servicio. Y eso se genera hacia la calidad, ya sea del producto o del servicio. Ahora bien, esta innovación tiene 4 fases. Fases que ustedes van a aplicar en su emprendimiento, porque ustedes están innovando. Por lo tanto, las fases de la innovación son las siguientes. La primera es la idea, ya ustedes la realizaron. No es más que la recopilación de potenciales de innovación, derivación de ideas y evaluación y liberación de ideas. Por lo tanto, esa es la primera fase. La segunda fase es el concepto. Es un amplio análisis y derivación de conceptos para la solución, implementación y comercialización. Por ejemplo, dos grupos de ustedes quizás tienen un emprendimiento con el mismo nombre. Por ejemplo, diseñar una base de datos para el INCA. Los dos tienen el mismo emprendimiento, sin embargo, Sin embargo, el concepto es diferente. Cada emprendimiento se diferenciará del otro a través de cómo va a generar la solución, cómo va a ser implementado ese emprendimiento y cómo van a ser los canales de comercialización para que ese emprendimiento pueda impactar el mercado. En ese caso, pueda ofrecerse al INCA, pero también ese emprendimiento pueda servir a otros tecnológicos para llevar a cabo su base de datos. Entonces, ese es el concepto, la esencia del emprendimiento, que es totalmente diferente a la idea. Otra fase es la solución, una de las fases más importantes. En la solución buscamos desarrollar la prueba de solución, es decir, desarrollo y prueba de soluciones a producto terminado. Aquí es donde damos recomendaciones, sugerencias, y aportamos qué solución va a generar ese emprendimiento al cliente o a la sociedad. Y finalmente, el mercado. ¿Qué es el mercado? Ya la puesta en marcha de ese emprendimiento, por lo tanto, es despertar y satisfacer las necesidades de los clientes mediante la implementación en compras, producción y logística, así como marketing y venta. ¿Qué quiere decir esto? Que el emprendedor debe conocer herramientas mercadológicas. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades de los clientes, ¿verdad? Debe tener conocimiento de cómo se implementan las compras, la producción y la logística, y también debe tener conocimiento de mercado o de marketing
y de B. Entonces, estas son las 4 fases que ahora vamos a analizar una por una, y de manera que ustedes van a hacer esa actividad en este momento para aplicársela a su emprendimiento y llevarla a cabo a la exposición. ¿Dudas? ¿Preguntas con la fase de la innovación? ¿Dudas? Ven, se me fue, parece que se me fueron. Vamos a ver. Bien. Activen sus cámaras, por favor. Brian, Celeste, Josué, Fonte, Delec, Albuja, Sebastián, Alejandro, Ponce. Ok. Manténganse activados. ¿Hay alguna pregunta con la fase de la innovación? ¿Alguna duda? No, Lice. Ok. Entonces vamos a ver cómo esas fases deben aplicársela a su proyecto. Bien. La primera fase es las ideas. ¿Okay? En las ideas, que ya ustedes desarrollan su idea, es un proceso de innovación, siempre comienza con la búsqueda y descubrimiento de potenciales innovadores y la derivación de ideas que posteriormente se evalúan. Por lo tanto, las ideas es un potencial de innovación, es una oportunidad de innovación recientemente descubierta a través de la creatividad y a través de la imaginación. Por ejemplo, una idea de una necesidad insatisfecha del cliente, un problema del cliente, un posible mercado y una nueva solución técnica. Estos son los elementos de la idea que ya ustedes la desarrollaron. Vamos a la segunda fase. La segunda fase es el concepto. Como le decía, el concepto es la esencia del emprendimiento. Quizás existan 2 ideas similares. Sin embargo, eso no significa que un grupo se copió de otro, sino que las ideas surgen. Ahora, el concepto sí debe ser diferenciado. En el concepto, es la fase del análisis intensivo con el fin de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la idea y su posterior procesamiento. Es la esencia del emprendimiento. Por lo tanto, existe necesidad del mercado y de los clientes que deben ser satisfechas a través de este concepto. ¿Cómo? El potencial del mercado. Aquí tenemos que analizar el tamaño del mercado, el atractivo del mercado, dónde está ubicado ese mercado, cuál es el target de ese mercado. Las oportunidades. La oportunidad no es más que identificar las posibilidades de diferenciación para la competencia. Sobresalir sobre esa competencia. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que nos presenta este proyecto o este emprendimiento? Los riesgos y la viabilidad. Por supuesto, riesgo económico. ¿Cuál es el riesgo económico que se corre? ¿Cuál es el riesgo emocional? ¿Cuál es el riesgo familiar? Incluso, ¿cuál es el riesgo sentimental? O el riesgo de perder la pareja. Porque muchas veces un emprendedor pone más atención al emprendimiento que a la pareja. ¿Y cuál es la viabilidad de ese proyecto? ¿Cuál es la viabilidad técnica de maquinaria, equipo, tecnología? La viabilidad económica, el capital, la inversión. Y por supuesto tenemos que analizar también qué barreras existen en el mercado que nos impide la entrada de ese emprendimiento. Finalmente, tenemos que conocer también las condiciones marco. Las condiciones marco es todo lo que se refiere a leyes, normas, patentes, reglamentos, decretos que emite el gobierno y que de una u otra forma pueden interceder en el llevar a cabo o no ese emprendimiento. Entonces, a todo eso se refiere el concepto como la segunda fase de innovación. La tercera fase es la fase de solución. En esta fase de solución se busca desarrollar una solución lista para usar, de manera que pueda ser lanzada al mercado. Aquí analizamos qué solución ofrece ese emprendimiento al mercado. De allí que se construyan pruebas o prototipos. Por lo tanto, una vez que la solución haya alcanzado la madurez, será liberada para su implementación y comercialización. Al mismo tiempo, se siguen desarrollando y adaptando los conceptos de aplicación y comercialización. Quiere decir que la solución va unida a la idea y al concepto. La solución no es más que una serie de pruebas de ensayo y error, de manera de poder determinar una solución óptima y viable. Los resultados de esta fase suelen ser especificaciones y conocimientos técnicos para la aplicación y la producción. Se construyen prototipos y se realizan pruebas. Pruebas de concepto y de laboratorio. Pruebas de mercado bajo condiciones reales con el fin de obtener una retroalimentación completa. Degustaciones,
conversatorios, entrevistas, demostraciones, conferencias, charlas, foros. Esos son aspectos contenidos en la fase 3, que es la solución. Y finalmente, la fase 4 de la innovación es el mercado. Es el último resultado de la veracidad, de la concretización y veracidad de nuestro emprendimiento. En el mercado, como última fase, consiste en llevar el producto o servicio a los clientes potenciales. Por lo tanto, ello requiere de la disponibilidad física del producto o el profesionalismo para llevar a cabo la ejecución del servicio. ¿Okay? Es aquí donde se encuentra el aprovisionamiento de materia prima, la producción, la logística basada en conceptos definidos. En el caso de los servicios, es aquí donde se concentra la calidad del servicio, la satisfacción del servicio, cómo se va a llevar a cabo ese servicio, en qué tiempo se va a llevar a cabo ese servicio, cuáles son los indicadores que le determinan al emprendedor que su cliente está satisfecho, la activación de todos los canales de mercado y ventas, el marketing de innovación, el ciclo de vida del producto, la responsabilidad de la gestión del producto, la retroalimentación de los clientes mediante el análisis cuantitativo del mercado, es decir, hacer un feedback, manera de hablar con el cliente, su posterior asistencia técnica, qué le parece la asistencia técnica, hacerles encuestas, cuestionarios o también conversatorios. A eso se refiere el mercado. Y finalmente se toman medidas para aumentar las ventas, los márgenes y la satisfacción de los clientes. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Hay alguna duda? No. No, no hay dudas. Bien, sigamos entonces. Pasamos ahora a analizar las técnicas para el desarrollo de ideas creativas. No solamente es emitir la idea, sino determinar qué técnicas van a facilitar la comprensión, la viabilidad de esa idea. La primera es el brainstorming, o también llamado lluvia de ideas. ¿Okay? Esta técnica es una técnica grupal para grupos de entre 6 y 12, ¿okay? Cuyo objetivo es conseguir que todos los miembros de un equipo expresen sus ideas libremente acerca del emprendimiento. ¿Cuáles son las reglas? Se prohíben las críticas de ideas, o sea, todos tienen que participar. No hay idea buena ni idea mala, todas deben anotarse en un listado para poder llevar a cabo esa concretización. Toda idea es bienvenida, ¿okay? Es aceptada. Intentar lanzar todas las ideas que sean posibles dentro del tiempo que sea estimado para ello. Buscar la asociación de ideas para evitar divagar o perderse por otros caminos. Y los elementos de la técnica es un coordinador y integrantes para que elaboren las estrategias. De esas ideas se elaboran estrategias, ¿verdad?, para poder desarrollar el emprendimiento. ¿Hay alguna duda con respecto a esta técnica? ¿Alguna duda? No. Ok. Vamos a analizar la segunda técnica conocida por ustedes, los mapas mentales para aumentar la creatividad. Se trata de crear una representación gráfica de un tema, idea, concepto, plasmado en una hoja de papel de la forma más visual posible. Los mapas mentales permiten desarrollar y potenciar la creatividad, además de otras capacidades mentales como la lógica, la asociación de ideas, la concentración y la memoria. Las ideas relacionadas deben irradiar desde el centro en forma ramificada hacia los extremos del papel. Quiere decir que en el centro va a ir la idea, ¿ok? Y haz como una especie de sol. Y alrededor van a ir los implementos para desarrollar esa idea o los aspectos que desarrollan esa idea. Las fortalezas, debilidades, las amenazas, las oportunidades. Eso va a estar dentro de ese mapa mental, perdón. El concepto, la solución, el mercado, entre otros elementos. Perdón. ¿Alguna duda? Bien, es conveniente ir dejando espacio en blanco a medida que vamos confeccionando el mapa mental, con el fin de que más adelante se puedan ir desarrollando y agregando nuevas ideas, o perfeccionando las existentes o agregando nuevas. La tercera técnica son los 6 sombreros de pensar. El sombrero blanco
que algunos de ustedes usan el sombrero blanco, dice, al usarlo, esta persona debe comportarse como un computador, manejando hechos y cifras, actuando de manera neutral y objetiva, sin interpretar ni opinar nada al respecto. Los datos deben exponerse tal cual, sin argumentación ni explicación alguna. El sombrero rojo se refiere a las emociones, quiere decir que quien tiene el sombrero rojo es una persona emocional, de aspectos no racionales del pensamiento, sin necesidad de justificar ni explicar lo que siente. No tiene por qué ser emociones lógicas ni coherentes, simplemente las siente y ya. Si llora o ríe, son emociones libres. Este sombrero permite al ponente expresar opiniones de modo de sensación. El tercer sombrero es el sombrero negro. Quien usa este sombrero del equipo representa el lado lógico y crítico. Deja de lado la creatividad. Debe ser un pensamiento lógico y veraz. Su objetivo es señalar los errores de forma objetiva. Debe también señalar peligros, riesgos, diferencias y problemas potenciales que puedan surgir del futuro. Quiere decir que es una persona previsiva, es una persona líder, es una persona visionaria. Ese es quien usa el sombrero negro. El sombrero amarillo representa el lado positivo y optimista. Es la persona que es optimista en el emprendimiento, el pensamiento constructivo que siempre ve los beneficios en algo, una oportunidad. Es la actitud opuesta al sombrero negro y se ocupa de la operatividad de hacer que las cosas ocurran. Es aquel lógico, el que maneja la logística, de que todo ocurra en el momento y en el tiempo previsto. El sombrero verde lo utiliza aquella persona del equipo creativo y lateral. Quiere decir que esta persona se encarga de las ideas nuevas, nuevos conceptos, nuevas percepciones de cambio. Debe desechar viejas ideas y generar otras nuevas. El sombrero verde te ofrece la oportunidad de buscar e indagar nuevos caminos, buscar una alternativa para encontrar ideas innovadoras y nuevas. Finalmente, el sombrero azul es la persona que organiza el pensamiento, es el coordinador, da las instrucciones necesarias para pensar y controlar el resto de los sombreros. El azul sugiere distancia, tranquilidad, autodominio, coordinación. Permite al que lo lleva a organizar los aspectos del propio pensamiento, transado en el camino que debe seguir el emprendedor o el equipo. Entonces, estos son las tres técnicas, ¿verdad?, para desarrollar ideas creativas. Ahora, hay que diferenciar entre creatividad e innovación. Habíamos dicho que la creatividad tiene que liberar el potencial de la mente para concebir nuevas ideas, nuevas emociones, nuevas sensaciones. Por lo tanto, los conceptos se manifiestan de distintas formas y se consideran experimentos dentro de la propia mente. Es subjetiva por lo que es útil de medir, ¿verdad? Y eso lo habíamos hablado. Aquí vemos que la idea más el proceso me va a dar un valor. Con respecto a la innovación, es completamente medible, que se mide a través de la inversión, a través de la rentabilidad de esa inversión. Es preocupante, fíjense el caso, es preocupante hacer una idea viable. Por ejemplo, la vacuna contra el COVID, por supuesto, es medible porque allí se ha realizado una gran inversión, todos los laboratorios que la están desarrollando, aunque sea en la fase experimental. Por lo tanto, es importante que la idea sea viable, sea medible y que la innovación también lo sea. Una organización puede utilizar la innovación para aplicar sus recursos creativos, diseñar una solución adecuada y obtener un retorno de la inversión. Por lo tanto, estos laboratorios diseñan esta vacuna para vender a los gobiernos. ¿Por qué? Porque es un derecho de salud pública y constitucional que los gobiernos deben velar porque su población esté en buena salud. Por lo tanto, esa inversión debe hacerla ¿quién? Los gobiernos para proteger la salud de sus ciudadanos. De aquí que estas empresas obtendrán una alta ganancia para poder cubrir su inversión. ¿Alguna duda o pregunta? En conclusión, lo que a menudo falta no es la creatividad en el sentido de la idea de creación, es la innovación en el sentido de la acción, es decir, poniendo las ideas a trabajar. Es decir, que la persona debe ser creativa e innovadora para poner esas ideas a trabajar a través de los diferentes conceptos. Un buen proceso empieza con creatividad y termina con innovación. Muchas gracias por su participación, quienes participaron. Y ahora vamos a las actividades. La actividad 1.
Aplica su emprendimiento la fase de innovación, las 4 fases. Selecciona un miembro del equipo para exponer y que logre convencer a los clientes, por sobre todo los clientes vamos a ser nosotros. Usen la creatividad. Entonces, esa persona que ustedes escojan va a exponer la idea, el concepto, la necesidad del mercado y de los clientes, el potencial del mercado, las oportunidades, el riesgo y la habilidad de su emprendimiento, las condiciones marco, la solución y el mercado. Esta es la actividad 1. La actividad 2, tomando como referencia las 3 técnicas que analizamos de ideas creativas, aplica una de ellas a su emprendimiento para presentarlo a los clientes y que logre convencerlos. Seleccione un integrante diferente al seleccionado en la actividad número 1. Para exponer, usen la creatividad. Quiere decir que si son un equipo de 2, uno hace la actividad 1 y el otro hace la actividad 2. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta qué hora le podemos enviar eso, Inge? Ok, continuamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta con las actividades? ¿Hasta cuándo podemos entregar eso, Inge? Ahorita, en media hora, son las 10:30. A las 11 empezamos el análisis. Tenemos hora y media de clase todavía. Entonces pueden comenzar. Ya les voy a enviar por WhatsApp el contenido teórico el cual van a desarrollar. ¿Oyeron? Vamos a ver. Tienen media hora para llevar a cabo la actividad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿No? Ok, comiencen a trabajar. Ya pueden comenzar a trabajar, ya les envié la presentación, les envié el material teórico. Pónganse de acuerdo quién desarrolla una actividad y quién desarrolla la otra actividad, puesto que la mayoría de ustedes están formados por parejas para llevar a cabo la actividad 1 y la actividad 2. Para ello tienen media hora para hacer el análisis. A las 11 comenzamos los análisis. Vea, Inge, o sea que solo respondemos esas 2 actividades con la información que nos pasó en ese documento de Word. Sí, ¿Cómo? correcto. Sí. Ese es correcto, Albúa. Ya. Escojan qué integrante hace la actividad 1 y qué integrante hace la actividad 2.
¿Cómo ve esa aplicación? ¿Alguna duda con respecto a las técnicas? ¿Alguna duda con respecto a la fase de innovación y su aplicabilidad a su emprendimiento? ¿No hay? Ok, ya vamos a comenzar. Lo voy a ir llamando al azar, en base a la técnica, a la ficha que me enviaron.